Hablamos de ansiedad y hablamos de estrés en medicina tradicional china. El estrés y la ansiedad surgen como la necesidad de adaptarse a un medio quizá demasiado hostil para el sistema nervioso. No debemos de olvidarnos de que desde el paso de la revolución agrícola, industrial, tecnológica, el ser humano ha experimentado una cantidad de estímulos externos para los cuales el sistema nervioso no está preparado. De esta forma, el organismo se dispara en intentar adaptarse a esa respuesta y aparece estrés como un estado subsiguiente de la frustración o del anhelo por no poder asimilar esa cantidad de información, ¿no? La medicina china lo que busca en estos casos es normalizar la respuesta del sistema nervioso. Podríamos decir modular esos desajustes que se producen a nivel neuroendocrino y de esta forma optimizar el estado de salud. Vamos a comenzar con el tratamiento de ansiedad. Utilizaremos puntos generales para ansiedad. Un tratamiento de ansiedad se compone del tratamiento de raíz, del tratamiento causal, en el cual va a estar, por supuesto, el diagnóstico de la paciente por encima, y luego puntos que apoyan al tratamiento causal. Utilizaremos puntos que han demostrado de forma científica durante muchos años, de forma empírica, el efecto que tienen sobre alteraciones del sistema nervioso principalmente. Vamos a utilizar 5 puntos que son muy sencillos, explicaremos las punturas y de forma muy resumida vamos a intentar mostrar el por qué esos puntos funcionan así. Comenzaremos haciendo una puntura con una aguja muy fina, agujas de 0,22 por 40 y empezaremos con punturas que se van a realizar en la zona de muñeca. Nos vamos a ir a un punto muy usado que es corazón 7 o 7 de corazón, que se encuentra justo en la zona medial del flexor cubital, donde hay una arteria y el nervio cubital. Ese punto se puntura siempre, los puntos que están cercanos a la muñeca, se recomienda punturarlos en dirección craneal, ¿vale? Porque el acceso es más fácil. Al haber una rama de un nervio cercano, el efecto del punto suele ser más inmediato. Entonces podemos, en estos casos, tratar incluso cuadros más agudos. Comenzamos con el lado izquierdo y ahora nos vamos igual al flexor. Se hace una puntura no muy profunda, unos 2 milímetros aproximadamente, 0,3 Fen sería la medida oriental, ¿no? Es curioso destacar que en medicina tradicional china, en acupuntura, las medidas obedecen a una proporción corporal en relación a la paciente. Claro, no tiene sentido que miramos milímetros, tengamos una medida general, cuando cada cuerpo es distinto, entonces esa medida está proporcionada. Siempre vamos a encontrar una fobia, una pequeña marca, algo que nos dice exactamente dónde está esa zona, ¿no? En un lugar de resonancia, podríamos decir. El siguiente punto que utilizaremos, el Yin Tang, es un punto muy utilizado, es un punto extra que no pertenece a ningún meridiano de acupuntura y que se encuentra en la zona del entrecejo. Tiene acciones también inmediatas, al igual que este punto, por las ramas, que conecta directamente con una parte del cerebro, de hecho, con el mesencéfalo. Entonces eso nos da una acción mucho más inmediata a la hora de tratar cualquier cuadro de crisis, de ansiedad y demás. Se utiliza una pequeña pinza, relajamos la zona del entrecejo y hacemos una mayor profundización. Recordad que es muy importante que la aguja tenga esta sensación, o sea, que la aguja quede como vibrante, ¿no? O sea, que vibre un poco, ¿no? Eso es señal de que hay un buen estímulo en la zona. Si la aguja se quedase totalmente laxa, no estuviese cogida, pues el estímulo es menor, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que queremos tocar receptores cuanto más profundos, en estos casos, mejor. Más profundos, sobre todo, más evidentes los nocioceptores, por ejemplo, necesitaremos profundizar un poquito más, ¿no? Nos vamos a ir hasta Ojai, 6 de riñón, que está justo debajo de la meseta del maleolo interno, maleolo tibial. Nos vamos a ir ahí y, como está el maleolo tibial, pues va a estar el nervio tibial, ¿no? Nos vamos, igual la puntura es un poco más compleja porque hay muy poco espacio aquí, tenemos una zona tendinosa, entonces tenemos que esquivar un poco esa zona, justo en el vértice, colocamos la aguja igual, la aguja tiene que hacer ese pequeño gesto. Y finalizamos con el derecho. Es una puntura sencilla, no es una puntura que debamos de estimular excesivamente, Podemos ir testeando, podemos ir tocando, viendo el pulso, preguntándole a la paciente, pero en general
dejamos este tipo de tratamiento durante unos 25 minutos aproximadamente. Una vez que retiremos la aguja volveremos a comprobar el pulso, preguntaremos un poco por sensaciones que pueda tener y así sucesivamente iremos realizando una serie de sesiones. Normalmente el tratamiento de ansiedad o de insomnio tiene una fase, digamos, más cercana, en la cual se hacen ciclos como muy en cortos periodos, ¿no? En la primera semana, de manera evidente, la paciente tiene que empezar a notar un cambio ya. Y a partir de entonces pues podemos reprogramar siguientes ciclos, dejando un espacio o intervalo distinto, ¿no? Puntos como por ejemplo Yin Dan son utilizados también en tratamientos sobre cefaleas, sobre todo aquellas que son temporoparietales, frontales también, y por supuesto en sinusitis, ¿no? De todas formas, si queréis ver más sobre este tipo de tratamientos, sobre cefaleas, dejamos un vídeo aquí, ¿vale? Y podéis consultar sobre esto. Así que espero que os haya gustado y seguimos aprendiendo.